La naturaleza es, en su esencia, conexión entre especies y ecosistemas. Desafortunadamente, muchas veces el desarrollo urbano del ser humano destruye estos vínculos y atenta contra las especies y contra la vida misma. Tal es el caso del tamarino león dorado en Brasil, para cuya preservación se construyó un puente entre áreas boscosas. Un viaducto entre áreas boscosas fue construido en el estado de Río de Janeiro para preservar el futuro del tamarino león dorado, un mono en peligro de extinción y una de las especies más emblemáticas de Brasil. El puente, repleto de vegetación para mimetizar con la naturaleza, fue levantado sobre una transitada autopista a la altura del municipio de Silva Jardim, en el interior del estado fluminense. El también conocido como tití leoncito, que pesa poco más de 600 gramos y mide unos 60 centímetros de altura, habita desde el siglo XVI, cuando los primeros naturistas europeos visitaron el estado en todo el litoral de esa región del este del país. Sin embargo, el aumento de la deforestación en el bosque atlántico, del que es endémico, le dejó al borde de la extinción en la década de los años 60, cuando tan solo había registro de 200 ejemplares sobrevivientes. Actualmente se calcula que existen alrededor de 2.600 ejemplares confinados en cerca de 20 fragmentos de bosques que a partir de ahora estarán conectados a través del viaducto con la Reserva Biológica de Poço das Antas, creada en 1974 para la preservación de la fauna en el país. El biólogo Carlos Romanón Ruiz Mirando, presidente de la Asociación de Mico León Dorado de Brasil, explica. Entonces, el viaducto es importante porque hay una población de micos leones en la Reserva Poço das Antas y población del otro lado aquí. Y a largo plazo, para mantener la viabilidad de esas poblaciones, es importante que animales se muevan entre las poblaciones para que carguen sus genes, ¿no? Dentro de las amenazas que enfrenta el mono están no solamente la presencia del hombre, sino también enfermedades como la fiebre amarilla, que en 2017 redujo considerablemente el número de ejemplares de su especie. Crear robots más ligeros es uno de los grandes retos de la nueva era industrial, pues hasta la fecha las pesadas baterías impiden introducirlos en ambientes específicos y que su labor se prolongue el tiempo necesario para que sean funcionales. Sin embargo, un nuevo desarrollo podría haber superado estas barreras. Vamos a conocerlo. Este es el Robeetle, un robot de apenas 15 milímetros y 88 miligramos capaz de arrastrarse, trepar y cargar más del doble de su peso durante un máximo de 2 horas. Los científicos llevaban tiempo trabajando en microrobots capaces de entrar en entornos inaccesibles o demasiado peligrosos para los humanos. El mayor reto era cómo proporcionarles energía, ya que la mayoría de los robots necesitan motores que son pesados y electricidad, lo que obliga a añadir baterías. Pero ahora un equipo de la Universidad del Sur de California logró desarrollar un sistema muscular artificial basado en combustible líquido, en este caso metanol, que almacena unas 10 veces más energía que una batería del mismo tamaño. Los músculos están formados por cables hechos con una aleación de níquel y titanio, cuya longitud se contrae cuando se calientan, a diferencia de la mayoría de los metales, que se expanden con una mayor temperatura. Después fueron cubiertos con polvo de platino como catalizador para la combustión del vapor de metanol. El cable se enfría entonces y se expande, lo cual vuelve a abrir las válvulas. El proceso se repite hasta que se agote el depósito de metanol. El movimiento de contracción y expansión de esos cables está conectado a las patas delanteras del Robeetle a través de un mecanismo de transmisión que le permite desplazarse incluso en superficies planas e inclinadas de materiales lisos como el vidrio. Sus aplicaciones podrían ser en la inspección de infraestructuras, misiones de rescate o polinizaciones artificiales. Y aunque expertos en robótica celebraron el logro, también destacan que la ausencia de electrónica en el robot y el hecho de que solo puede avanzar hacia adelante reducen su capacidad de realizar tareas sofisticadas.
La pandemia por la dispersión del SARS-CoV-2 será recordada no solo por los cientos de miles de personas que desafortunadamente han perdido la vida, sino también por la manera en que transformó nuestra cotidianeidad en una infinidad de detalles, como vemos en la siguiente historia. Gelinlerimiz zaten biliyorsunuz o gün o gelinliği taşımak çok zor, meşakkatli, heyecan var, heyecanın verdiği stres var. Bir de şimdi ağzınızda o maske onlar için çok zor, bizim için. Kesinlikle çok rahat olduğunu düşünüyorum çünkü makyaj açısından yani rahatlık sağlıyor. Onun dışında hava sıcak olmadığında daha güzel. La industria musical ha sido uno de los sectores fuertemente golpeados durante la pandemia, pues la imposibilidad de presentarse en vivo representa un freno económico sin precedentes. Pero los músicos, creativos por naturaleza, no han tardado en hacer uso de las tecnologías para darle salida a sus creaciones y mantener vivo el espectáculo. La música es el alivio de quienes estando en casa esperan el retorno a la normalidad. Por eso la agrupación bogotana Armenia ha dedicado este tiempo de aislamiento a explorar nuevas propuestas musicales. Entonces este tiempo de cuarentena ha sido produciendo con otros artistas, pensando en trabajar con DJs de electrónica, entonces de ahí salen el álbum de remixes de Ay Corazón. Armenia está estrenando su nuevo sencillo Ay Corazón. En poco más de un año, la banda ha logrado abrirse paso en la escena musical alternativa con una producción discográfica que rescata los ritmos y la energía del rock de los 80 combinados con influencias indie y pop. Ay Corazón yo creo que sirve mucho para ser eso, un cierre de esta primera etapa, un cierre de lo que fue nuestro primer disco, un cierre de lo que fueron las temáticas de este primer disco en cuestión de pues, el hablar de una relación, el hablar del amor, el hablar de enfermedades mentales, en cierta medida. Los músicos de Armenia consideran que es fundamental seguir produciendo y plantean otras alternativas para llevar la música a públicos distintos, por ejemplo, usando como recurso los celulares. Sí, o sea, hay gente que lo hace. Marco Mares tiene un disco completo, creo, o como con 4 canciones que están grabadas con el celular. Ed Maverick grabó esas vainas. King Gizzard, donde Lizard Wizard grabó todo un disco con álbum con los micrófonos de un iPhone. Es necesario ser originales, pero también muy honestos a la hora de hacer música, y esto lo tiene muy claro la banda bogotana, que busca transmitir su propia esencia a todo el público que los escucha. En la tradición de Costa Rica se les llama cimarronas a las pequeñas bandas de músicos aficionados que acompañan las mascaradas, desfiles de raíces coloniales. Estas bandas comienzan a cobrar fama internacional por la mezcla de ritmos e instrumentos que experimentan de manera orgánica, innovando sobre un género que permaneció estático durante muchos años. Catalogada hoy en día como la cuna de la cimarrona en Costa Rica, la ciudad de Santo Domingo, en la provincia de Heredia, celebra su tradicional mascarada de verano. La actividad consiste en un tradicional recorrido por las calles, donde niños y adultos bailan al son de las cimarronas, que son pequeñas bandas de músicos que suelen acompañar a la mascarada, mientras desfilan por las calles durante las festividades. Las cimarronas son agrupaciones que existen a lo largo del territorio nacional. Son grupos que identifican a cada pueblo y que tienen una tradición muy propia en cada lugar. Estas agrupaciones musicales se conforman por instrumentos de viento y percusión y son pequeños grupos que descienden de las antiguas bandas militares, hoy conocidas como bandas de concierto. Se les llama cimarronas en relación al término cimarrón, en alusión a algunos animales llamados así, como los gatos cimarrones que hacen ruido al pasar por los techos, o las manadas de ganado cimarrón, precisamente por el escándalo que hace la cimarrona a su paso por el pueblo. Actualmente las cimarronas en Costa Rica están evolucionando, mezclando nuevos ritmos con los tradicionales, experimentando nuevas propuestas y dándose a conocer por el mundo.
Actualmente la cimarrona evoluciona y se fusiona con nuevas experimentaciones en Santo Domingo de Heredia, donde se mezclan ritmos, se mezclan influencias de otros países donde existen este tipo de agrupaciones que interpretan ritmos no tradicionales de las cimarronas costarricenses. Esta fusión o esta mezcla hoy es también influencia para que surjan nuevas agrupaciones y para el resto de cimarronas a lo largo del país. Santo Domingo ostenta el puesto a la cuna de la cimarrona, otorgado por el Consejo Municipal de dicho cantón y en proceso en el Ministerio de Cultura. Eso debido a que desde 1875 existen cimarronas en ese lugar de forma ininterrumpida, convirtiéndose en el de mayor tradición. Con información de la oficina en San José, Costa Rica, Noticias Xinhua. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo y los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica y cultural.